Alfaro comparado con el cierre del ciclo Suárez, que también hay que decirlo por una cuestión de honestidad, el técnico se fue, terminó interrumpiendo su contrato, evidentemente no le estaba yendo bien en la parte que fue después de Qatar 2022, entonces obviamente los números van a ir a la baja. Pero Gustavo Alfaro, ¿cómo empieza a transitar ese camino? A partir de un diagnóstico, darse cuenta que contra Panamá recibió 6 goles en ese mano a mano ida y vuelta que tuvo por Nation League, y que una de las formas para transitar ese camino de buena manera es solidificando la parte baja. Y ahí sí es donde mejoró y mucho la selección a nivel numérico y estadístico, porque a partir de una solidez defensiva, de tener más tiempo el marco en cero y más partidos el marco en cero, estás más cerca de sacar resultados y de construir puntos y un proceso exitoso. Obviamente, cuando veíamos los números, también en la parte de ataque y todo lo que es la generación de fútbol, está muy emparentado con Lera Suárez. Esa cuestión se mantiene, hay una estela que todavía recorre el final del ciclo Suárez con este inicio del ciclo Alfaro, porque ahí hay que meter mucha más mano, hay que dedicarle muchas más horas cancha, y lo que puede ser un automatismo defensivo y una cuestión táctica mejorable, ya lo que es la parte ofensiva necesita de química entre futbolistas, de sinergia, no es tan mecanizable lo que se pueda crear en el frente ofensivo. Ahí tiene tarea pendiente Gustavo Alfaro, pero creo que a partir de ciertas bases que está construyendo y sobre todo de un entorno que parece estar desde la opinión pública, mediática y de aficionados mucho más benevolente para con el entrenador y lo que viene desandando. ¿Ustedes qué opinan de esto? De hecho, yo concuerdo con vos y añadiría cuestiones de forma, porque en el caso de Luis Fernando Suárez, uno de los aspectos que veo es, por ejemplo, esa idea de juego. Llegó incluso hasta el final de su faceta como técnico de la selección de Costa Rica y no se tenía ni siquiera una idea clara de juego. Muy diferente a lo que vemos con Gustavo Alfaro, que parece que hubo un estudio también detrás de idiosincrasia, de las características de los jugadores, una base detrás que apoya este proceso y que le da pie para que él comience. Eso por un lado. Y también por otro, en el caso de Suárez sí se notaba un desconocimiento, no solamente del fútbol nacional, sino de algunos jugadores en específico. Incluso muchos de los que fueron al Mundial de Qatar, algunos se perdieron. Y me mencionó un caso puntual, por ejemplo, el de Douglas López, que a diferencia de eso, de jugadores que quizás se perdieron, y por otro lado, que se estiró lo más que se pudo el proceso con jugadores incluso que estuvieron en Brasil 2014, apostando por la experiencia, que cada técnico tiene su estilo. En esta ocasión la apuesta es completamente diferente y es por jugadores juveniles, con proyección, incluso básicamente 2, 3 jugadores de experiencia en este proceso. Sí, yo creo que los procesos son diferentes. Hay que entender que había una necesidad cuando llega Luis Fernando Suárez de resultado. Acá hay una necesidad de funcionamiento y hay un poco de tiempo que no tenía Luis Fernando Suárez. Luis Fernando Suárez yo creo que no se va tanto por lo deportivo, tanto por los resultados. Se va por otras situaciones que creo que son extradeportivas y creo que dejan una mala imagen, ¿no? Los partidos cancelados, los temas con su representante, creo que la falta de amistosos que él no quería, esos temas creo que terminan afectando más a Luis Fernando Suárez más que los resultados, pues los resultados, si vos lo ves, no son malos los de Luis Fernando Suárez, terminan siendo buenos. Clasificamos cuando nadie pensaba que íbamos a clasificar. Y en el Mundial, en el grupo de la muerte, en el grupo más difícil, creo que hicimos una presentación parecida a la de la Copa América. O sea, perdimos muy mal un partido, mucho peor tal vez que el que Colombia. Hacemos una buena presentación con Japón, parecido al de Paraguay. Y contra Alemania es cierto, no sacamos el empate contra Brasil, pero el resultado creo que termina siendo de un partido interesante que hace Costa Rica, incluso contra una potencia como contra Alemania. Son los tiempos, ¿no? Uno tiene que saber cuándo caer en una selección y qué hacer en su momento. Gustavo Alfaro sabe que hoy tiene tiempo, tiene posibilidad de maniobra. De hecho, ahora estaba viendo que en agosto va a tener otro microciclo, que recién a finales de septiembre, ¿no? Tiene los partidos eliminatorios, entonces hay tiempo. Y aparte los partidos eliminatorios son con rivales de un menor peso, que la clasificación no está en ninguna duda. Sí. Luego te lo tomo eso, Martín, lo del tiempo, que es una realidad, pero también hay que decir que se lo ganó. Porque si nos retrotraemos a cuando fue la serie con Panamá, inmediatamente después de esa estrepitosa derrota global, se asusaba como un entorno muy hostil para con la selección. Y a partir de lo que Gustavo Alfaro fue construyendo, lo que su equipo fue mostrando en cancha, es que esa cuestión tan tensa se fue dispersando, se fue alivianando. Entonces también, vos recién hablabas de que hay que caer en los tiempos adecuados. Sí,
pero también hay que saber generarse ese tiempo y ese entorno habilitador para poder desarrollar tu propio proceso. No es que es una cuestión que viene como un paracaídas y te dice, hay tiempo o no hay tiempo. El entrenador puede tomar las riendas para autogestionarse ese tiempo. Lo que yo estoy tratando es defender un poquito a Luis Fernando Suárez en este tema, ¿no? Que no tenía tiempo. Lo que necesitaba Costa Rica era ganar, como sea, cuando sea. Todos los partidos que le quedaban para tratar de meterse. Y lo hizo. El cómo, Martín, por ejemplo, los entrenamientos también. Está bien, yo entiendo lo que ustedes me dicen, pero el cómo, todo el mundo, incluyendo nosotros, decía que no importaba al Mundial de cabeza. Bueno, al Mundial de cabeza. No estoy de acuerdo. Al Mundial de cabeza. Y si no se lo dijimos nosotros, se lo dijeron los dirigentes, porque sí escuchamos al presidente en su momento hablar de eso, que había que ir al Mundial de cualquier forma, que incluso los dirigentes, los presidentes de los clubes, hablaban de eso, porque la plata que genera un Mundial les beneficiaba a ellos. O sea, al Mundial de cualquier forma. Y eso es lo que vino a hacer Luis Fernando Suárez, que cumplió. Cumplió en la parte del Mundial. Después ya en la Copa Oro se deshilachó. Claro, y de hecho, en 4 partidos que tuvo, jugó con 4 ideas tácticas distintas, con 4 propuestas de dónde salía a presionar distintas, con muchos cambios de futbolistas. Ya ahí la cuestión se estaba deshilachando. Pero, si me remito a los números que tenemos en pantalla, evidentemente la gran mejoría del ciclo de Gustavo Alfaro tiene que ver con la parte defensiva. Correcto. Ahí es el eslabón principal del que se abrazó el entrenador argentino para construir el resto de las cuestiones. Porque en otros números están bastante parecidas las situaciones. Lo que pasa es que si vos sos solvente en la parte baja, mantenés el 0 y haces resultados y partidos cortos, estás más cerca de sacar puntos y ahí es donde sube el rendimiento. Y además hay una cuestión que no es menor también. Hay un margen de tolerancia. Pero digo, también acá, tengamos en cuenta, tiene 5 victorias. ¿Cuáles han sido los 5 rivales para sacar esas victorias? Digo, bueno, pero Suárez jugó contra Martín Martín también. Está bien. ¿Y cuánto salió? Está ahí la victoria. No, digo, está bien, pero digo... Se cuentan por eso. Está bien, se cuentan, pero digo... No digamos que es un rendimiento tan alto. Pues, la victoria importante que ha tenido Gustavo Alfaro es la de Paraguay. ¿Está bien? Dentro de esas. La demás... La de Honduras, el repechaje. Sí, perdón. Y las de Honduras. Las de Honduras importantísimas. Pero las de la eliminatoria... Seamos sinceros, perdón. Yo podría haber dirigido ese equipo. Pero y también partidos... Porque es parte del ciclo. Es parte del ciclo, está bien. Pero digo, no lo voy a meter dentro del rendimiento de que ahí hay un proceso enorme, porque tampoco es que vimos en esos 2 partidos una gran selección. Donde vimos a la selección con un paso para adelante fue justamente ahora en la Copa América, no en los partidos eliminatorios. Bueno, pero con Honduras fue un partido bisagra y lo terminó. Fue un partido importantísimo. Está bien, sí, pero que uno dice cómo jugamos ese partido así y después jugamos la eliminatoria diferente, ¿no? Digo, bueno, porque tenés que acoplarte a los rivales y a las circunstancias. Está bien, pero digo, Honduras es un rival más complicado, con otras circunstancias tal vez más necesarias, ¿no?, de sacar ese resultado. Y sin embargo Costa Rica, en una situación de mucha presión, sacó un mejor resultado que en la eliminatoria. Porque, perdón, los partidos eliminatorios Costa Rica gana bien, golea incluso, pero a mí no me deja un buen sabor de boca ninguno de esos partidos tampoco. Lo que pasa es que el proceso es diferente y los cómo son diferentes también, porque si vemos lo que hizo Luis Fernando Suárez con la selección, incluso los entrenamientos, lo que se dio a conocer después, ya uno logra entender por qué es que en cancha no se veía ni siquiera una idea de juego consolidada de la selección nacional. Incluso, como decía Tomás, se rotó muchísimas formas en cuanto a cómo jugaba la selección, se cambió muchísimo jugadores en el parado táctico también del equipo. Me acuerdo que incluso la selección nacional recurría también a un recurso como el de Kendall Waston como delantero y se estiró, como dije también al inicio, muchísimo el Mundial de Brasil 2014 con jugadores que tuvieron participación ahí y que debían ser los encargados también de clasificar a la selección de Costa Rica a una Copa del Mundo. Entonces yo creo que los cómo sí fueron muy diferentes y la mayor diferencia entre ambos es ese proceso que se ve detrás y esa proyección. Yo con Luis Fernando Suárez me costaba muchísimo ver un proceso. Sí, lo que sí hay que ser honestos es que tal vez estamos agarrando este momento de efervescencia y de buenas sensaciones de lo que recoge Alfaro frente a el final del ciclo Suárez. Si nosotros nos transportamos a lo que fue el post-repechaje contra Nueva Zelanda a mitad del 2022, había una cuestión casi que unánime de aceptación de lo que proponía Suárez. Entonces también como para comparar el final de una era con el inicio de otra es complejo, porque yo también me voy más para atrás cuando Suárez asume en la Copa de Oro, que el equipo juega bien, que aparece un Borges jugando como un 8 que pisaba área, se hablaba muy bien de Suárez, incluso como una posibilidad de que el equipo juega otra cosa definitivamente. Entonces también comparar el cierre de un ciclo donde ya están todos enojados con el entrenador y lo tiran por la borda, con el inicio de un ciclo que parece tener buenos bríos, ahí hay una distancia bastante pronunciada. Lo que es real
es que hoy Gustavo Alfaro tiene una qué y un cómo se juega. Y a partir de ahí empieza a construir el resto de las cosas. Situación que no estaba dada en el cierre del ciclo Suárez, donde, repito, jugaba con diferentes sistemas tácticos, con diferentes formas de presionar, con diferentes futuristas, e incluso recuerdo claramente que ponía jugadores muy altos, armaba la pelota quieta, los mandaba al segundo palo y los envíos iban al primero. Ya se mostraban muchas falencias futbolísticas que terminaron para mí generando un montón de desgaste para con el ciclo de Luis Fernando Suárez. Ahora lo que está es Alfaro. Creo que ya es hora de dar vuelta de página de lo que pasó y ver qué es lo que viene a futuro para esta selección que promete y mucho.